Amigos y amigas, bienvenidos a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cali Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para conversar sobre los temas que hacen primeras planas, que hacen portadas, que hacen titulares en los medios de comunicación y en las redes sociales, como las redes sociales de ICN, icn.digital. Sígalas para estar informado de lo que acontece a nivel nacional, regional e internacional. Aquí compartimos con nuestros invitados e invitadas distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos enfoques sobre los temas que usted comenta también en sus espacios familiares, con los amigos, cuando usted está alrededor de una mesa para alimentarse, cuando usted toma café, café hondureño, el mejor café del planeta. No lo digo yo, lo dicen los conocedores. Así que usted lo comenta en los chats, lo comenta en distintos espacios, cuando se encuentra con los amigos, cuando se encuentra con las personas que le conocen. Y acá nosotros lo comentamos con quienes efectivamente están enterados de lo que ocurre, bien sea por sus actividades profesionales, porque son analistas, porque están vinculados a distintos sectores. Hoy nos acompaña el licenciado Fernando García Merino, director de la ANDI. Presidente ejecutivo. Presidente ejecutivo. Bueno, sí. me quedé con el cargo de director. Presidente ejecutivo, él está vinculado a la actividad gremial empresarial y vamos a conversar hoy sobre temas en los que él está profundamente empapado. Fernando, recientemente el sector obrero y el sector empresarial, el sector patronal, en poco tiempo se pusieron de acuerdo para la negociación del salario mínimo y cuando esto ocurrió, yo solo me acordaba de una bandera negra que en algún momento el sector empresarial representado en el COEP hizo precisamente para mostrar su preocupación por el ambiente de penumbra, el ambiente poco optimista que en algún momento se sentía que había después del tema del fiscal, el Congreso Nacional peleado, una comisión permanente que había tomado decisiones y que estaban siendo adversadas por la mayoría de diputados. Y el gobierno pidió que esa bandera se arriara y se izara una bandera blanca. Cuando veo la negociación entre los empresarios y el sector patronal y el sector obrero, me parece que son buenas señales. Es como que esa bandera blanca nuevamente hubiera vuelto a estar en las portadas. Sí, Miguel, bueno, es interesante el tema del salario mínimo porque refleja fundamentalmente que cuando hay grupos que tienen intereses que no coinciden 100%, pero que tienen respeto, tolerancia y que de verdad hay voluntad para llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo. Y respeto, voluntad, tolerancia. Claro, porque yo no puedo dialogar con alguien que me está gritando, que me está insultando, o que me está amenazando permanentemente. Eso es violencia, no física, pero es violencia, y la violencia genera más violencia. Y con violencia no se llega a diálogos. Con violencia se puede resolver problemas, pero no es el mecanismo que los civilizados queremos. Nosotros queremos resolver problemas no con el uso de la fuerza o de la violencia, en cualquiera de sus formas, sino resolver problemas precisamente con el diálogo. Pero para que haya diálogo activo, ciudadano, en el PNUD nos dieron unas capacitaciones sobre eso. Lo recuerdo. Y decía precisamente eso, que había que tener tolerancia, había que tener respeto hacia el otro, tolerancia a las ideas del otro, y que tenés que tener voluntad. Escucha activa. Claro, si no tenés voluntad realmente de llegar a un acuerdo, entonces va a ser una discusión, un debate, pero no se va a tener un consenso. Y eso lo hemos tenido con los trabajadores y los empleadores desde hace muchos años. En los últimos 20 años creo que son 3 ocasiones en las que no hemos tenido acuerdo. Esto indica que sí podemos. Y son sectores, como decía, que probablemente no coincidan en el 100% de sus intereses, pero que tenemos ese respeto, tenemos esa tolerancia y tenemos voluntad. Y por eso llegamos a los acuerdos. Obviamente, en este caso, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, que hace una función de mediador y que la debe hacer bien para no inclinarse ni a un lado ni al otro. Y de esa forma conseguir que se llegue a los consensos, que se llegue a los acuerdos. Hay una frase de Winston Churchill que me gusta bastante. Y dice decía Winston que
Valor se necesita para levantarse y hablar, pero más valor se necesita para sentarse y escuchar. Entonces de eso va el diálogo. Uno tiene que hablar, pero tiene que escuchar al otro también, con tolerancia y con respeto. Y obviamente en temas como estos, tratar de eliminar el componente ideológico lo más posible y hacer el diálogo lo más técnico y profesional posible. Porque si hablamos de religión, no vamos a llegar a acuerdos. Porque la religión es un tema de fe. Es algo que yo creo, no es algo que está probado por X o Y, es un tema de creencia. Si vamos a hablar de Olimpia y Motagua, es más o menos como religión en Honduras, entonces no vamos a llegar a un acuerdo. O Barcelona, Real Madrid, Messi, Cristiano. Entonces, sobre esos temas que son de creencia, es difícil. Ahora, si vamos a hablar de temas económicos, de temas políticos o sociales, tenemos que tratar de argumentar de la mejor manera posible, eliminando al máximo el componente ideológico, que es el que nos va a separar, y tratando de basarnos en hechos concretos. Por ejemplo, en el salario mínimo, ¿cuántos empleos hay en Honduras? ¿Cuántos empleos de estos son formales? ¿Cuánto es la tasa de informalidad? ¿Cuánto fue la inflación? ¿Cuánto fue el crecimiento económico? Si nosotros nos centramos en esos temas que no están en discusión, porque son hechos, son hechos comprobados, podemos ir construyendo propuestas y en esas propuestas se pueden transformar en acuerdos. Y esto creo yo que es un ejemplo de lo que puede pasar en el país en otros temas. Y lo que nosotros como sector privado hicimos en enero de la bandera era un llamado. Era un llamado. ¿Y por qué la bandera, que es tan así negra, que se mira tan feo eso? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el llamado desde hace 2 años y no se nos da respuesta. O sea, no es porque se nos ocurrió un día o nos levantamos de mal humor y ya, no. Es un periodo prudencial de tiempo, 2 años, para pedir diferentes temas. ¿Qué temas, por ejemplo? Que están relacionados con lo del salario mínimo. La ley de empleo por hora. Se eliminó la ley de empleo por hora en los primeras semanas, primer mes de gobierno o del Poder Legislativo, y se prometió que se iban a revisar y que se iba a sustituir por un nuevo instrumento. Tenemos Semana Santa en 2 semanas. Ya mucha gente está preparando las maletas. Hay unos que están desesperados ya porque venga Semana Santa. Y la ley de empleo por hora hubiera sido muy útil en esta Semana Santa. Pero pasaron 2 Semanas Santas, ya esta es la tercera, que no tenemos ley de empleo por hora. Entonces, esos son los temas sobre los cuales a nosotros nos gustaría discutir, porque tenemos propuestas concretas, científicas, basadas en hechos, y creemos que son de interés nacional. Son de interés de nosotros, obviamente. Pero también si se nos invita a hablar sobre otros temas, tendremos opinión como parte de la sociedad. Me parece que ese es el mensaje de la negociación del salario mínimo. Tenemos muchos años de llegar a acuerdo con los trabajadores y empresarios. ¿Por qué no podemos llegar a acuerdo como sociedad en otros temas de interés de todos? Por eso quería destacar el tema del programa de hoy, son las lecciones de las negociaciones del salario mínimo. En un momento en que tenemos un clima crispado, el Congreso todavía no se había puesto de acuerdo, el Congreso, para la negociación en los cargos de cuerpos colegiados, órganos colegiados, y el sector obrero y el sector patronal mandaron un mensaje importante. Se dice muy fácil negociaciones del salario mínimo, como lo ha dicho el licenciado Fernando García. Ha habido momentos en que no ha habido acuerdo, el gobierno ha tenido que intervenir. De hecho, una intervención abrupta del gobierno allá por el año 2008-2009 generó una crisis que a la larga puso en aprietos al sector privado, pero también al sector obrero, porque para poder cumplir con aquel aumento exagerado del salario mínimo, pues muchas empresas tuvieron que despedir trabajadores, tuvieron que varias de ellas incluso burlar el mismo texto del acuerdo. En este caso, estamos hablando de un proceso en el que tú destacas que existieron varios valores: el respeto mutuo, la tolerancia, el escucharse, el estar dispuesto a dialogar. ¿Hasta qué punto fue necesaria la mediación del gobierno? ¿El gobierno estaba atento, esperando, o en algún momento temieron ustedes que fuera necesaria la intervención del sector estatal? No, el gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo, cumple un rol importante por varias cosas. Y hay un tema adicional que va paralelo, y es que en realidad este año fueron 4 negociaciones. Ajá. Fue la negociación de los maestros,
la negociación de los empleados públicos, Ajá. la negociación del sector maquila y la de salario mínimo general. Y la de los maestros, yo he destacado aquí que tuvo humo blanco también. Y Sí. son 4 que han salido bien. Correcto. Entonces, y obviamente todas las coordina la Secretaría de Trabajo. Entonces había una carga de trabajo, valga la redundancia, en la Secretaría de Trabajo. Pero sí, jugó un papel correcto de juez. Y como a mí me gusta el fútbol, yo pongo el ejemplo del partido de Argentina y Holanda en el Mundial pasado. Ajá. O sea, cuando tenés un mal juez, el partido se te puede ir de las manos. Cuando tenés un juez que interviene justamente, equitativamente, en los momentos que corresponde, el partido fluye. O sea, tú estás destacando el trabajo de la Secretaría de Sí, Estado. la Secretaría de es un buen trabajo, Trabajo. es un buen trabajo. ¿Y en qué consiste ese trabajo? Primero, en mantener un clima, de respeto, de tolerancia. No dejar que se levanten los ánimos, que se caldeen, mantener todo tranquilo, calmado, eso es importante. Y la presencia de ella contribuye en eso. Y lo otro es la parte técnica que hablaba. La Secretaría elabora un documento que es el estudio del mercado laboral, que lo debe elaborar todos los años, precisamente para estos procesos de salario mínimo. Ese documento está en la página web de la Secretaría. Yo le recomiendo al que le interese el tema que lo busque, porque es un documento bastante clarificador y es un documento técnico. Si el documento está bien hecho, está presentado en tiempo y forma por la Secretaría, en ese nos basamos los sectores para llegar a la negociación o para llegar a las propuestas. Y luego la voluntad política nos hace ir acercando las propuestas hasta llegar al consenso. Entonces yo sí creo que hizo un buen trabajo la ministra y le tocó complicado este año porque fueron, como decía, 4 procesos en paralelo. Se juntaron 4 negociaciones. Sí, sí. Eso creo que es la primera vez que pasa. Por lo menos en lo que yo recuerdo, yo tengo ya varios años de estar en este proceso. Porque la maquila, por ejemplo, firmó para 3 años esta vez, nosotros firmamos para 2, entonces ya no se van a juntar otra vez maquila y el salario mínimo general. No recuerdo cómo está lo de los empleados públicos y lo de los maestros, pero es raro que se junten. Generalmente se juntan 2, pero a veces 3, pero los 4 fue complicado, pero me parece que la Secretaría lo sacó bien. Y yo quiero reconocer aquí también a los compañeros trabajadores, porque también una buena negociación no es en la que yo gano todo lo que yo quiero. Esa es una mala negociación, porque es una negociación sobre la cual no se puede construir en el futuro. Una buena negociación es en donde todos cedemos un poco y todos ganamos un poco, y eso nos permite seguir construyendo. Porque la idea y el tema aquí es que los trabajadores, las centrales obreras y el sector privado, el COEP, la ANDI, etcétera, vamos a seguir. Entonces de nada sirve que yo gane una victoria apabullante, avasalladora, pero que no me permita llegar a acuerdos en el futuro. Entonces por eso es importante el tema del consenso, y yo ahí tengo que reconocerle a la Secretaría el rol y reconocerle también a los compañeros de las centrales obreras la actitud que tuvieron para que llegáramos a los acuerdos. Es interesante que a mí mi mamá me dice que no le gusta que vaya salario mínimo. ¿Por qué? Porque nunca se queda bien con todos. Porque van a haber trabajadores que van a estar molestos y van a haber empresarios que van a estar molestos. Unos van a decir que dimos muy poco y otros van a decir que dimos mucho. Pero bueno, es parte de la función que tenemos en la asociación y como apoyo al COEP. Y ahí estamos, buscando que se construyan consensos, porque, como dicen los abogados, siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, mantener la tranquilidad, mantener el buen ambiente. Y esto lo podemos ver nosotros inmediatamente en otros temas, Miguel, como por ejemplo, el acuerdo que existe entre trabajadores y empresarios y que se envió a través del CES, donde está también la Secretaría de Trabajo, al Ejecutivo para una reforma transitoria a la Ley del Seguro Social. Ese es otro acuerdo importante que se está esperando que el Congreso lo revise y lo analice. Nosotros tenemos comunicación con el doctor Pino de que esto se va a discutir pronto. ¿Por qué? Porque se declaró inconstitucional la Ley Marco de Protección Social y todo eso desapareció. Entonces quedaron varios vacíos ahí en el tema de aportaciones, quedaron unos fondos ahí que no queda claridad en qué se pueden utilizar y en qué no. Entonces, rápidamente, sector trabajador y sector empleador, llegamos a un acuerdo, lo socializamos con el gobierno está de acuerdo, se manda a través del Consejo Económico y Social al Congreso y esperamos que el Congreso lo pueda aprobar pronto. Ese es
esos acuerdos, si yo no tengo una buena negociación en salario mínimo, eso me puede afectar en el tema de seguridad social. O me puede afectar después en el tema de formación profesional o en otros temas que se vayan a discutir, como digo, en actores que tenemos muchos espacios compartidos. Bueno, miren ustedes qué importante es y todo lo que viene después de un acuerdo positivo, un acuerdo en que las partes llegan a posiciones coincidentes. Ambos salen satisfechos, ambos cedieron, ambos obtuvieron parte de lo que buscaban y eso es precisamente la definición de un buen acuerdo. Vamos a ir a una pausa para volver en Cuestión de Enfoque con el licenciado Fernando García Merino. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, y está con nosotros hoy en Cuestión de Enfoque por ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Calis Martínez, converso con el licenciado Fernando García Merino, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI. Fernando, al inicio del programa estábamos hablando de algunos elementos positivos de esta negociación, de este acuerdo sobre el salario mínimo que, como tú mencionabas, tienen muchos años de estarlo haciendo y que en este caso a la Secretaría del Trabajo se le juntaron varios procesos y ha salido avante con todos, ha salido avante en su capacidad de acercar a las partes, de encontrarse con ellos, facilitar el diálogo sin necesidad de intervenir, que la ley muchas veces faculta al Estado en extremis de aprobar cosas por encima de la voluntad de las partes cuando estas no se ponen de acuerdo. También mencionamos en el primer segmento como una serie de decisiones que se tomaron en el Congreso con la ley de empleo por hora, con la ley de protección social, derogadas de tajo, ¿verdad? Y sin producir legislación que sustituyera sus buenos efectos, porque había efectos que habían generado derechos o habían generado soluciones para el sector, por ejemplo, en este caso el sector turismo, de cara a la Semana Santa, pero no solamente Semana Santa, a otro tipo de actividades. ¿Por qué es importante tener una adecuada regulación del trabajo temporal? Bueno, yo creo que es importante entender que el mundo ha cambiado. El código de trabajo es del 58, 59. ¿Cuántos años son? ¿Quiénes estaban vivos cuando se firmó esto, ¿no? ¿Cuántos gobiernos han pasado? Hace 70 años. ¿Cuánta gente vivía en Honduras en aquel momento? 1 millón de personas, ahora somos casi 10. ¿Qué es lo que ha pasado con la globalización, con el intercambio comercial? Ha cambiado muchísimo el mundo. Entonces, lo primero es que hay que entender eso. Hay un cambio de actitud y de aptitudes de los trabajadores y de las empresas en el mercado laboral. Ese cambio, 66 años, Fernando. Sí, mucho tiempo, claro que sí. Entonces, esto nos indica que tenemos, y después de la pandemia, se profundizó más todo el tema del teletrabajo. Eso es una realidad que no podemos obviar. Las jornadas híbridas, por ejemplo, antes nosotros no hablábamos de trabajo virtual, ni se hablaba tanto de trabajo en casa. Hay un montón de gente que incluso por motivos de seguridad no tiene instalada su empresa, sino que hace trabajo a domicilio. En la pandemia, quienes estaban preparados para el servicio a domicilio les fue muy bien y quienes no se tuvieron que preparar y no volvieron a sus viejos ritmos de trabajo. Correcto, y ya tenemos en una gran cantidad de empresas la jornada mixta. Tenemos claro, depende del rubro. Si estás en manufactura, tienes que estar ahí todos los días, eso es así. Pero en lo que es la parte administrativa, la parte de servicios, hay jornadas mixtas de 1 o 2 días teletrabajo y los otros 3 días presencial. Eso ayuda también al movimiento en las oficinas. Ya vemos que las oficinas son distintas también. No tengo mi escritorio, sino que hay muchos espacios donde se comparte, se divide, se ocupa, se desocupa, etcétera. El famoso coworking. Exacto, y además tenés también el tema que no se puede obviar acá en Tegucigalpa y a poco a poco en San Pedro tampoco, el tema de la vialidad. Hay una carga excesiva también de vehículos en las calles, no se ha podido manejar esto bien en el tiempo y genera también mucho tiempo desperdiciado en el vehículo. Entonces el tema de dividir esos espacios de trabajo es importante.
o gente que hace la mañana desde casa y la tarde en la oficina. Diferentes cosas que se están dando. Esa es una realidad. No querer verla es tener ceguera. Y el Código de Trabajo no la contempla porque estamos hablando de 66 años de diferencia. Cuando se aplicó el Código de Trabajo, ¿cuántos teléfonos habían en Honduras? Entonces, ha evolucionado todo. Y adicionalmente tenemos una realidad que decía yo de un cambio de actitud también de los trabajadores y de las empresas. Cuando uno habla con los muchachos, la generación Z, la generación, la alfa, porque yo ya me pierdo con tantas generaciones que van, ellos tienen diferentes formas de ver la vida. Entonces ellos, por ejemplo, tal vez no les interesa tener un trabajo 20 años, como en mi caso, como en el tuyo, que la idea era tener una profesión y una carrera en una sola institución como nuestros padres. Correcto. Entonces, no, ellos quieren tal vez trabajar 6 meses, irse de viaje 3. Regresar, trabajar otro poco, irse otra vez de viaje. O sacar una maestría, después trabajar, después volver. Es distinto. Ellos tienen una forma de ver la vida distinto y tal vez no quieren tampoco estar 8 horas trabajando, porque tienen otras inquietudes. Quieren tomar capacitaciones de fotografía, tienen sus canales de YouTube o de influencers, tienen sus cuestiones deportivas, etcétera, de cocina, culinaria, mil cosas. Tienen muchos más hobbies, muchas más opciones de hobby y quieren aprovechar y no quieren estar 8 horas encadenados a la oficina, sino que quieren trabajar 4 y tal. Hay diferentes formas de analizarlo desde el punto de vista de los trabajadores y desde el punto de vista de las empresas también, porque cada vez más la competencia nos está obligando a ser mucho más eficientes. Entonces, pongo un ejemplo, si yo tengo un negocio en el cual tengo que abrir a las 8 de la mañana, una pulpería, por decir algo, un mercadito, y tengo que cerrar 9 de la noche. ¿Cuánta gente necesito en el negocio durante las 12 horas, 13 horas que va a estar abierto? Tal vez en la mañana ocupo una persona nada más, al mediodía voy a ocupar 2, hasta las 5 de la tarde, 2, 3, y después va bajando otra vez el nivel de actividad y voy a ocupar solo una. Es ineficiente para la empresa tener las 8 horas, 3 personas. Y además vas a tener fuerza de trabajo desperdiciada, que va a estar viendo redes sociales o jugando ahí en el teléfono porque no va a ser necesaria las 8 horas. Entonces, ¿por qué me pongo la camisa de fuerza de jornadas de 8 horas y por qué no flexibilizo un poco esto? Y esto no es nada que vaya en contra de los derechos de los trabajadores ni de la gente, sino que eso pasa en todo el mundo. En Europa hay trabajo parcial, en Estados Unidos hay trabajo parcial, que creo que son los referentes que nosotros deberíamos de tener. Donde sí no hay trabajo parcial es en China. Pero creo que es importante que avancemos en ese análisis. Temporada navideña, temporada de Semana Morazánica, temporada de Semana Santa. Son espacios en los cuales podemos perfeccionar la legislación. No es que no se pueda, pero es muy complicado todavía. Y podemos ir perfeccionando y avanzando a tener una mejor normativa. Hay 2 propuestas de ley, si recuerdo bien. Creo que hay una del abogado Mauricio Villeda, que la respaldó la bancada del Partido Liberal. Y me parece que había una propuesta de Libre también, pero han estado ahí y no se han podido discutir. Creo que es importante que se analice y que se discuta y que podamos participar todos en esto. Con respecto al tema que mencionabas de la ley de protección social, ahí no fue tanto el Congreso, sino que fue mediante una sentencia de la Corte. La ley entró en vigencia el 5 de septiembre del 2015 y el 11 de septiembre el Colegio Médico interpuso un recurso de inconstitucionalidad. El recurso siguió su proceso en la Corte y, si recuerdo bien, en octubre del 22 se publicó. La Corte tiene que enviarlo al Congreso, el Congreso tiene que publicarlo y cuando lo publica deja de surtir efectos, desaparece. Y como fue un recurso contra muchos temas que estaban incluidos en la ley, lo que hizo la Corte, yo no soy abogado en esto, no me meto mucho, pero lo que hizo la Corte fue declarar toda la ley inconstitucional. No un artículo o 2 artículos, sino todo. Entonces, definitivamente se crea un vacío. ¿Qué temas son los más cruciales ahí? Bueno, primero las aportaciones.
porque con la Ley Marco de Protección Social se establecía un acuerdo de gradualidad, que era también un acuerdo tripartito, porque es ahí, ponen plata a los trabajadores, ponen plata a los empresarios y el gobierno debe poner una parte también como empleador y debe poner otra parte como Estado. Ese acuerdo queda pues sin valor y efecto en el momento de que la ley de la que se desprende deja de existir. Entonces eso es lo más inmediato, porque las finanzas del instituto nunca han sido muy halagüeñas y si le quitamos todo lo que se había venido incrementando con esa gradualidad desde el 2015 acá, se genera un vacío importante, miles de millones de lempiras. Entonces es importante que eso se apruebe para poder volver a tener las finanzas que se requieren en el instituto con los aportes de las tres partes. Otro tema importante es que se estaba generando un fondo que era para hacer inversiones en materia de salud, pero ese fondo que ya tiene bastante dinero y que puede utilizarse si se sabe hacer para generar algunas inversiones en clínicas y hospitales del Seguro Social, no tiene sustento jurídico en este momento, porque estaba pegado a la ley marco. Entonces se quedó sin marco regulatorio. Quedó en el aire. Entonces nadie va a querer decir, hagamos tal cosa. No, primero que el Congreso nos diga, mediante un decreto, en qué podemos y en qué no podemos y de qué forma. Esos son los dos acuerdos fundamentales que se han mandado al Congreso porque son los más inmediatos, digamos. Pero definitivamente, al igual que en el tema del Código del Trabajo, la ley del Seguro Social es una ley igual del 60 más o menos, porque fue el gobierno del presidente Villeda Morales y ha tenido una modificación, una reforma más o menos importante en el 93, creo que fue el 98. Ya hay bastante tiempo, ¿no? Entonces necesitamos también analizar muchos temas. Particularmente yo considero que la estructura de gobernanza del instituto debe mejorarse. No solo del Seguro Social, sino de varios de los institutos de pensión. La parte de gobernanza es importante, la parte de controles internos y preventivos es importante, porque también el Tribunal de Cuentas tiene sus bemoles. Estuvo un año sin un magistrado, o sea, no estoy diciendo ninguna cosa que no sea de conocimiento general. Tenemos que mejorar ahí el tema también de la parte médica, y eso requiere un montón de análisis técnicos, algunos de ley y otros de reglamento, para mejorar el servicio también que se va a dar. Me gustaría abordar en el siguiente segmento una idea que me surge cuando escucho el éxito de las negociaciones para el salario mínimo y estos desafíos que hay en materia de protección social, en materia de empleo. ¿Por qué no provocar este buen ambiente, aprovechar este buen ambiente que ha generado las negociaciones, distintas negociaciones, y hacer un frente común para poder proponer salidas consensuadas con respecto a estos distintos puntos? En algún momento el sector obrero se pronunció contra la ley de empleo por hora, pero es evidente que debe haber alguna forma que responda, alguna forma de contratación que responda a los nuevos retos que surgen no solamente por la modernidad, sino también post pandemia. Pero por otro lado, en abogar por una adecuada pensión, por una adecuada atención en el marco de la previsión social y el seguro social, es de interés no solamente para los trabajadores, sino para toda la población en general. Vamos a volver en el siguiente segmento para hablar sobre eso. ¿Podrá aprovecharse este buen ambiente, este buen concurso que se llevó adelante con la negociación del salario mínimo para impulsar propuestas tripartitas que respondan a estas demandas? Lo vamos a escuchar al volver unos mensajes en Cuestión de Enfoque. No nos vemos. Seguimos en Cuestión de Enfoques con el licenciado Fernando García Merino, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Fernando, seguridad social, protección social, adecuar el mercado, la oferta o la normativa a la oferta laboral que en este momento podríamos estar aprovechando y que nos hace perder competitividad con los países en la región. Una empresa puede querer incentivos para poder meter aquí, pero también quiere saber si sus trabajadores van a estar bien o no va a tener un conflicto al corto plazo porque los trabajadores
se sienten explotados, se sienten mal atendidos o que están en una relación donde el único beneficio es el salario y no hay otro tipo de prestaciones. En el pasado conocimos de un Consejo Económico Social apoyado por la Cooperación Española, espacios donde precisamente se hicieron para fortalecer iniciativas de diálogo tripartito que pudieran llevar a un feliz término estas discusiones que, hay que decir la verdad, cuando llegan al Congreso Nacional lo que necesitan son diputados y diputadas que apoyen las propuestas, pero realmente muchas de estas propuestas se construyen en los sectores que están en el día a día, en lo laboral, en lo de seguro social, en este tipo de normas. ¿Cuál es el panorama? ¿Está anuente el Congreso? Hemos visto que ahora el Congreso sí se pone de acuerdo finalmente. ¿Hay buena interlocución con las comisiones o tenemos que seguir esperando que venga una iniciativa externa para poder hacer eso? Bueno, hay diferentes aspectos, diferentes temas y hay también dentro del gobierno diferentes funcionarios. No todos los funcionarios son iguales también, ¿no? Y hay diferentes espacios dentro del gobierno. Dentro del gobierno tenemos el Consejo Económico y Social, bien dijiste, pero tenemos un espacio o dos espacios que están vigentes desde hace 12 años y que no han funcionado nunca, que es el Consejo Nacional de Competitividad e Innovación y el Consejo Nacional de Plan de País. No se han eliminado, están vigentes. O sea, no se derogaron, tienen funcionarios, la hay gente ley de Plan de País y Visión de País está vigente. Y esa estableció un consejo que el Ministerio de Planificación debería de convocar a diferentes actores que estaban ya ahí establecidos en la ley para que se haga el plan de país. Porque el problema que tenemos acá, Miguel, es que ¿cuál es el plan? No lo sé. Yo no lo sé. O sea, si no hay un objetivo claro, no se sabe para dónde ir. Entonces yo tiro para acá y vos tiras para allá, ¿va? Yo quiero hamburguesas, yo quiero pizza. No es así. Tenemos que crear ese plan de país. Tenemos dos consejos y no se han activado. Habían otros consejos que estaban ahí vigentes y que logramos, nosotros incidimos y hubo receptividad del gobierno y se pudieron activar. ¿Qué son? El Consejo Nacional de Inversiones estuvo parado un tiempo, pero ya se activó. Se activó en octubre del año pasado. Hemos tenido 3-4 reuniones y estamos revisando con el CNI. Hemos armado, creo que 6 mesas se armaron, en donde estamos viendo ARSA, SENASA, SAR, aduanas, y estamos identificando procesos que son claves y que tienen excesiva tramitología, y con apoyo del PNUD se está avanzando en simplificarlos y en montarlos en una plataforma digital que los haga transparentes, para evitar temas de corrupción de este o de aquel, de un lado o del otro, y que haya trazabilidad en el proceso. Estamos trabajando, vamos a hacer 180 procesos con apoyo del PNUD. ¿Con qué propósito? Simplificación administrativa y transparencia y combate a corrupción. Desde el CNI es simplificación administrativa, pero si eso se simplifica y se le da trazabilidad con la parte digital, pues se elimina también un buen componente, una buena parte del tema de corrupción y se le da transparencia. ¿Por qué no hacerlo fomenta la corrupción? ¿Por qué esta solución sí es buena para enfrentar la corrupción? Porque si yo no sé dónde está el expediente, o sea, si yo me meto te metes a la página de tu banco y vos ves cuánto está en la cuenta en dólares, cuánto está en la cuenta tal, ves las transacciones de la tarjeta. Los movimientos. Vos ves si tu hijo gastó o no gastó y en qué gastó y esto de dónde es. Ya llamás y confirmás. Todo está claro y está en el sistema. Si yo lo tengo todo en papel, ¿dónde está el expediente? ¿Quién lo tiene? No lo sé. ¿Desde cuánto tiempo tiene el expediente en el asiento o en el escritorio de fulanito? No sabemos. ¿Por qué si tiene que estar ahí una semana o un mes? Porque lleva 2 meses o un año el expediente. Y esto es una situación que no solo afecta al que está haciendo el trámite, sino que también afecta a todo el entorno económico, porque si el trámite es para poner una empresa, pues no se pone la empresa, entonces no se contrata gente y no se vende, y no se cobra impuestos sobre venta y al final del año no se tiene utilidad y no se paga impuestos sobre renta. Van corriendo los plazos de los préstamos, no se puede pagar. Correcto, es un círculo vicioso. Entonces, en el CNI, y eso hay que reconocerlo, hemos logrado activar estos espacios y ya estamos trabajando en al menos 2 de las mesas. Las otras están empezando ahora, pero es importante que se pueda desarrollar esto con esto lo estamos haciendo con la presidencia, la tiene Rodolfo Pastor y Miguel Medina es el ministro de Inversión que está como secretario del CNI y estamos trabajando en las mesas. La semana pasada tuvimos reunión de una, va a haber reunión otra semana de otra de las mesas y estamos avanzando. Empiezan a ponerse de acuerdo. Estamos llegando a los puntos y vamos a ver temas, como te decía, que no es tema ideológico. No es si me cae bien o me cae mal, no, vamos a ver.
este proceso tiene 20 pasos. ¿Cuáles de estos pasos son realmente necesarios? ¿Cuáles de estos pasos generan valor? ¿Cuáles de estos pasos le van a servir al ciudadano o a la protección del país o a la generación de un beneficio? ¿Y cuáles son mera tramitología, burocracia que no genera nada? ¿Hay mucho de ese tipo de trámites? Muchos. En todos los procesos hay un montón de trámites. Sí. Sello de este fulano que revisa que el otro sello ya lo pusieron, que revisa que el otro sello ya lo pusieron. Entonces, eso hay que eliminarlo. Luego, poner los plazos. Si yo necesito, si yo tengo que hacer X función para un expediente, ¿cuánto es el tiempo correcto? O sea, tampoco es que tiene que salir por salir del paso a firmar, no. Pero tiene que haber un margen entre X y Y del tiempo prudencial. Si se pasa ese tiempo prudencial, tiene que saltar una alarma en el sistema. Tanto para el jefe y decirle, hey, ¿qué pasa? Porque está tan atrasado este trámite, como para el que está solicitando el trámite. Exacto. Entonces todos vemos qué pasó. No, fulano está enfermo. Ah, ok, se enfermó. Hay una razón. O es que no conoce del tema, necesita un apoyo, o está sobrecargado de trabajo, etcétera. Pero se resuelve. O puede haber también el tema de corrupción, ¿verdad? Lo tiene ahí escondido esperando que alguien le ofrezca. Por eso es importante que el tema esté montado en el sistema y que todos podamos ver la trazabilidad de en qué momento está. Es importante lo que se está haciendo en el CNI y hay otro consejo que se ha activado también que es importante y lo quiero mencionar, es el Sistema Nacional de Calidad. El Consejo Nacional de Calidad también estaba vigente desde el 2009, 2008, entró la ley, se publicó la ley, 2009 entró en vigencia el Consejo y no se había convocado. Ya hemos tenido 2 reuniones del Consejo y estamos actualizando la ley con el liderazgo aquí de Freddy Cerrato y de la viceministra Cintia Arteaga. Estamos trabajando en actualizar la ley del Sistema Nacional de Calidad, ponernos al día con las entidades como la ISO, las entidades de certificación, de metrología, y estamos trabajando en un plan de normas técnicas voluntarias y también en un plan de reglamentos técnicos obligatorios en el país. Todo esto en el marco del sistema de calidad. Esos son espacios buenos donde está el sector privado, está la academia, está el gobierno y estamos avanzando. Pero tenemos los otros que mencioné que todavía no se han activado también. Sí. Entonces, aquí no es de que si es blanco o negro, no. Hay cosas buenas y cosas malas como en todo. Importante seguir impulsando las cosas buenas y seguir exigiendo que lo que está pendiente se pueda reactivar y se pueda empezar a trabajar. ¿No faltará involucrar otros sectores, otro grupo de actores? Porque durante mucho tiempo yo por eso preguntaba si es necesario que venga alguien de afuera, porque cuando se habla de resolver los problemas de impunidad y corrupción en Honduras, se habla de una CICI, como que no existieran los mecanismos internamente para poder enfrentar nuestros propios problemas. En el caso de tramitología que atrasa los procesos, situaciones anómalas que puedan afectar la productividad, la eficiencia de un sector, ¿será que es importante involucrar a otros actores que en este momento están ajenos al debate? ¿No necesitaría este esquema tripartito tener la mirada o tener el apoyo, no sé, de los medios de comunicación, de otros actores que también, a los que también les interesa que la productividad del país, la competitividad del país mejore, porque eso puede ser la solución para que la gente no migre? Fíjate que, por ejemplo, y casualmente hoy me encontré a Julio Raudales, que fue de los que trabajó en la ley de Plan de País y Visión de Nación. Y en la estructura del Consejo Nacional de Plan de País y en la estructura del Consejo Nacional de Competitividad e Innovación, que son los que están ahí, en esta ley, hay una gran cantidad de actores. Yo creo que están bien, se puede revisar y pues, sumar uno, quitar uno, pero ya están ahí, buena cantidad de actores. En el tema del Sistema Nacional de Calidad, por ejemplo, tenemos a la academia, tenemos al sector privado y tenemos al sector gobierno. Está bien integrado. Lo que es importante acá, creo yo, y retomando lo del inicio de la plática, es el tema de voluntad política para hacer las cosas. Entonces, si tenemos una persona que quiere hacer las cosas se hacen. Y si hay las partes quieren que salgan adelante, salgan adelante. A nosotros nos interesa que haya normas claras y reglamentos claros en el tema de cementos, calidad de aceros, calidad de alimentos, etcétera. Sí nos interesa. ¿Le interesa al gobierno? Sí. ¿Le interesa al consumidor? También. Entonces, trabajemos en esto, pues. En el tema de simplificación, ahí estamos teniendo el apoyo del PNUD. Yo creo que la cooperación y la participación de más actores es importante, pero
siempre creo que es fundamental entender que la responsabilidad tiene que ser nuestra. Porque si no nos va a pasar lo que está pasando ahora allá en Nueva York, ¿no? Que tenemos que esperar que venga alguien de fuera a ponernos en juicio. Y eso no es correcto. Nosotros deberíamos ya de tener la capacidad, después de 200 años de habernos creado como Estado-nación, tener la capacidad de impartir justicia, de respetar las leyes, de ordenarnos en la parte administrativa, de ordenarnos en la parte tributaria, etc. Debemos trabajar en eso, Y hay una serie de instrumentos que nos pueden ayudar, como estos consejos, y también instrumentos jurídicos. Para el tema de corrupción es fundamental, por ejemplo, el tema de la ley de compras y contrataciones. Hemos recibido información de parte del vicepresidente del Congreso, el doctor Pino, que hay una propuesta ya de eso. Eso es importante. Estamos pendientes de recibirla para poder analizarla, porque ahí va todo lo que es compras y contrataciones del Estado. No puede ser que estuvieran sin la figura es comprador técnico autorizado, creo que es la figura que existe en el gobierno. Estuvimos 9 meses sin esa figura porque hubo un problema con la UNCAE, con la UNADICI, y no había comprador técnico certificado. Puede ser, si es el que es experto en contrataciones y que tiene que hacer que los procesos sean eficientes y al mismo tiempo transparentes en las instituciones. Tenemos que fortalecer la UNCAE, fortalecerla realmente. Entonces, hay muchas cosas que tienen que hacer y la mayoría tienen que ver con nosotros. La ayuda y el apoyo de afuera siempre es bienvenido. Pero si nosotros no cambiamos internamente, nosotros no vamos a salir adelante. Y vamos a andar siempre chineados o arrastrados o empujados por alguien más de fuera. Bueno, realmente, como se fija, mira cómo ha evolucionado la conversación de los acuerdos para negociar un salario mínimo, o más bien las negociaciones para acordar un salario mínimo, y cómo ahora estamos hablando de simplificación administrativa, lucha anticorrupción. En los últimos días ha trascendido que se detuvo este proceso de certificar a los compradores y ha habido quejas de lo que podría representar. Nos hemos dado cuenta de muchos procesos de compra directa, plazos que se vencen o se dejan vencer. ¿Cuál puede ser el impacto de estas medidas en futuros acuerdos? Vamos a seguir conversando sobre esto en Cuestión de Enfoques al volver de los mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy con el licenciado Fernando García Merino. Fernando, el proceso que se llevó en las conversaciones para el salario mínimo fue favorecido porque los actores ya se conocen o hay nuevos rostros ahí. Son personas que tienen mucha experiencia conversando y negociando o desde el principio se trazaron el objetivo. Te lo pregunto porque nosotros cuando empezamos la conversación me dijiste que la bandera negra era una manera de llamar la atención a un lenguaje agresivo, violento, que en algún momento se sintió de parte de la estructura estatal que hacía imposible cualquier conversación. Y cuando ese tipo de cosas ocurren, se necesitan voces que llamen a la moderación, voces que llamen a escucharse, y tenemos entendido que hay algunos procesos pendientes también todavía, ¿no? Hemos hablado de protección social, se derogó la ley, no hay alternativas para resolver algunos conflictos que se han presentado, no hay ley de empleo por hora, se necesita ese buen ambiente de conversación, y hay una ley de justicia tributaria que todavía está esperando su aprobación. Favoreció que se conocieran los actores. ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros de esa negociación que le puede servir a los distintos sectores que todavía están reclamando por alguna normativa? Y en ello incluye al gobierno. Yo creo, Miguel, que sí nos conocemos, pues. O sea, estábamos hablando de hecho con Daniel Durón que yo llevo 20 años de estar en la 19, de estar en la negociación. Daniel tiene un poquito más. Pero más que el tema de que nos conozcamos, porque la ministra tiene 2 años. Sí. Entonces ella, es un actor nuevo, sí, relativamente. Entonces, y los trabajadores y los empresarios vamos cambiando también, pues.
Hay amigos que ya no están, que se fueron, hay amigos que entran. Hay rostros nuevos. Hay rostros nuevos en los tres sectores. Pero yo creo que más que... es importante conocerse porque eso ya facilita bastante, pero más que eso, para mí el tema principal es la voluntad. Y lo segundo es que haya algún tipo de formación en el tema de diálogo, precisamente. ¿Crees que haría falta eso con algunos actores? Yo recuerdo que Naciones Unidas ha invertido mucho en eso. Correcto, y ese es el punto. Nosotros, los empresarios y los trabajadores, hemos sido formados por la OIT para negociar, para tener negociaciones y diálogos fructíferos. Trabajadores y empresarios. Claro. Y también actor estatal. La OIT capacita a los tres actores en los diferentes temas y también en el proceso de diálogo social. Y a mí sí me parece que hay muchos actores de gobierno y sociales que no tienen esa preparación. Y que la necesitan urgentemente. Claro que sí. Y además tienen una actitud que está desenfocada. Porque la actitud es de ataque y de violencia. Y creo que así empezamos la plática. Yo no voy a negociar nada con alguien que me está gritando, me está insultando, me está amenazando. O que te está tirando grupos de choque a las puertas de tu negocio. Si alguien se me viene encima, yo le voy a responder. No me voy a quedar callado tampoco, ni metió las manos. No funciona así. ¿No pondrías la otra mejilla? No, yo no. Desgraciadamente, a pesar de que soy de escuela salesiana, no me compenetré tanto en el mensaje. Por eso no hemos puesto vasos con agua. Bueno, sí, es importante. Pero se necesita estar formado en procesos de negociación y construcción de consensos. Y como todo en la vida, la educación es clave. O sea, no solo la académica 100% en la universidad, de una carrera o de una profesión técnica en un colegio técnico, sino también esta capacitación permanente que debemos tener, la formación permanente. De capacidad. Necesitamos tener competencias laborales. Y las competencias van cambiando porque ahora cambia el celular, hay que tener competencias para el celular nuevo. Cambia el programa de software, hay que tener competencias para ese programa. Los mecanismos de negociación cambian y hay que tener competencias para negociar también. Entonces, yo puedo ser un brillante politólogo, muy leído, muy estudiado, pero tengo cero en capacidades de diálogo, en capacidades de construcción de consenso, en capacidades de negociación. Entonces soy un fracaso como profesional en X puestos. Tal vez soy un muy buen investigador, pero sería pésimo en una parte ejecutiva. Pueden haber ejemplos sobre esto. Entonces, tenemos esa obligación, todos, de prepararnos permanentemente, pero más todavía el funcionario, que representa a todos, que nos representa a todos. Y entender eso también, que a veces les molesta que lo repita, pero que es así, y es que son empleados nuestros. Nosotros somos los jefes, no ellos. Entonces tienen que tener siempre esa predisposición a escucharnos. Obviamente no van a decir que sí a todo lo que uno diga, pero tienen que tener el respeto y la tolerancia de escuchar lo positivo y lo negativo. Y entender que son nuestros empleados, no nuestros jefes. Porque a veces a algunos funcionarios, no a todos, se les va la olla. Fernando, cuando vimos las negociaciones que se dieron recientemente en el Congreso Nacional, yo comentaba con algún invitado acá que cuando los políticos no se ponen de acuerdo, todo el mundo anda enojado. Pero cuando se ponen de acuerdo, todo el mundo critica porque se pusieron de acuerdo. Y pasa lo mismo que cuando un alcalde no repara las calles a tiempo y luego cuando las repara la gente se queja porque hay colas porque están reparando. En este caso, ¿crees que urge formar a los actores políticos, por ejemplo, congresionales, en el caso del Congreso, o algunos actores políticos? Porque yo he tenido aquí invitados que dicen que a ellos les gusta que haya conflicto, que debe haber dialéctica en la sociedad, que debe haber choque, pero al final uno no puede vivir apagando fuegos o a salto de mata. Yo puedo estar todo el día debatiendo con gente que piense distinto a como pienso yo. Con respeto y con tolerancia. Si no hay respeto y no hay tolerancia, no debato nada. Primero. Segundo, ¿cuál es el objetivo? ¿Debatir o llegar a un consenso? Si el objetivo es debatir, está bien que estemos peleando todo el rato, no hay problema. Puede ser divertido, ¿no? Puede ser divertido. Igual que dos boxeadores. Sí, ¿no? Y hay gente que vive de eso y le va bien, pues. O sea, exacto. Así es. Y es su modus vivendi. Pero eso no construye patria. Y, perdón,
pero el nivel intelectual que tenemos aquí, tenemos que subirlo todos muchísimo. Porque tampoco son grandes debates los que vemos. Perdón, y me incluyo yo, todos tenemos que mejorar muchísimo ese debate intelectual, pseudointelectual que decimos que hay. No hay tampoco debate intelectual. Entonces se ha impuesto lo que mi padre decía, la lógica de pencaligüe, a cual más penco. Es quien grita más, quien pega más fuerte en la mesa, eso no es debatir. Eso es, a quien humilla al otro. Eso es no tener educación. A quien tuitea el comentario más cínico, más vulgar. Ahí no hay una propuesta concreta, no hay un análisis técnico. Es puramente hígado, ideología, corazón y nada concreto, aterrizable, científico. Entonces, esa es la diferencia entre un debate de verdad o estar ahí discutiendo por discutir. Y yo creo, Miguel, que con el tema del Congreso, la gente está molesta cuando el Congreso en 6 meses no se reúne, y es lógico, porque hay un costo primero, que lo pagamos vos y yo y todos los que pagamos impuestos, porque no hagan nada, porque no hicieron nada en 6 meses. Genera crispación porque cada uno arenga a su grupo, entonces los grupos se van arengando hacia abajo y eso lo ves en la calle cuando la gente nunca da la pasada y pelean y se insultan en el carro, en la tienda, en el bar, en el estadio, etcétera, ¿no? Pero lo que creo que más molesta es que esas discusiones que sirven para llegar al consenso no son transparentes, porque no están decidiendo sobre cosas de ellos. Si vos y yo vamos a negociar el precio de esta mesa, me van a vender esta mesa y vos y yo negociamos, es una negociación interna nuestra y a nadie le interesa si vos y yo negociamos 50, 100 o 200 lempiras, dólares o yenes por la mesa. Pero ellos no están negociando cosas de ellos. Ellos estaban negociando cosas de país. Y lo que molesta a la población es no saber qué es lo que había detrás. ¿Cuáles fueron las condiciones de los acuerdos? Ese es el punto. Ese es el punto que yo percibo que molesta más. Porque la negociación, no hay nada de negociación. De repente se ponen de acuerdo. Uy, ¿qué pasó? ¿No viste un proceso que fue poco a poco llevando? No. ¿Y qué fue lo que se acordó? Nadie sabe. Y se mete todo en una sola moción. Entonces, la gente con suspicacia empieza a sospechar. Pero no sospecha porque la gente tenga maldad. Sospecha porque a las pruebas me remito. O sea, que es lo que hemos tenido históricamente en el país. Y ahí es donde hace falta. Y pongo un ejemplo yo siempre de Alemania. En Alemania, como es un sistema multipartidario, hay alianzas políticas, pero de verdad. Y la alianza es un plan de gobierno. Cuando se conforma el gobierno, el Congreso escoge quién va a ser el primer ministro. Y se hace un plan de gobierno, es un documento de 500 páginas, 800 páginas, y lo firman los de los partidos que van a hacer la coalición de gobierno, y después reparten la chamba. Pero lo que queda claro es que se va a hacer en educación, que se va a hacer en esto. Entonces, cuando vos llegas al Congreso con las propuestas, ya están acordadas. Y no hay nada por debajo de hay muy poco, digamos, que se pueda meter por debajo. Porque ya los acuerdos se construyeron desde un inicio. Ojalá que en Honduras se pudiera. O sea, que el acuerdo... porque nosotros vamos a tener que llegar a eso. Porque ya el sistema bipartidista no funciona, ya no existe. Es multipartidario ya. Tenemos que adecuar la ley electoral, de eso no hemos hablado. Tenemos que... La ley de financiamiento a los partidos políticos, por favor. La función de la unidad de política limpia, por favor. O sea, hay cosas que se tienen que hacer. Y para eso necesitamos efectivamente que los políticos entiendan que ellos tienen también mucha culpa en esto, que tienen que cambiar, que tienen que actualizarse y que tienen que prepararse mejor. Y nosotros como ciudadanos tenemos que seguir exigiendo con respeto y en el marco de la ley nuestros derechos y que hagan un buen trabajo porque para eso los tenemos ahí. Bueno, y como lo hicieron ellos en la negociación que llega a acuerdo de salario mínimo, con respeto, con tolerancia, con objetivos claros, ¿verdad? Escuchándose mucho, dialogando mucho y con transparencia. Gracias, Fernando, por esa última línea. Mucho que aprender en el caso de los actores políticos, lo que hemos estado viviendo en las últimas semanas en ese juicio que usted ha estado siguiendo de cerca fuera de nuestras fronteras. Nos indica que hay mucho trabajo por hacer para transparentar la gestión pública, el financiamiento de la política y ese
ha sido el recordatorio del licenciado Fernando García Merino, presidente ejecutivo de la ANDI. Gracias por su atención. Los esperamos en el próximo Cuestión de Enfoques, siempre por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Les deseo feliz.